Allí se ve. Ok. Bueno, antes de que comencemos, vamos a poner, eso sí, vamos a poner delante de Dios todo lo que vamos a ver hoy y ahí vamos comenzando. Padre Santo, gracias Señor por este día, gracias por esta oportunidad que nos permite hoy reunirnos como hermanos y como familia, Señor, para poder estudiar tu palabra y humildemente, Señor, nos ponemos delante de tu presencia para que seas tú tomando el control de la clase. Permíteme, Señor, aprender de los hermanos y que ellos puedan aprender de mí lo que hoy voy a compartirles, Señor. Te dejamos esta clase en tus manos y de todos los participantes y aún los que faltan por llegar, también los ponemos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, entonces hoy vamos a estudiar dos profetas, Abdías y Joel. Ok, ahora, hemos ido estudiando cada uno de los profetas, bien sea Ezequiel, bien sea Isaías, cada uno de ellos, y si ustedes se dan cuenta, ya, si ustedes habrán notado, si hemos venido llevando una correlación entre cada uno de los profetas y en el periodo en el que ellos se encontraban, o el City Leven que yo les hablé en la clase de Isaías. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tanto Isaías, Ezequiel, todos estos profetas, hemos venido trabajándolo de la forma de hablarlo o situarlo en el contexto histórico en el que ellos se encuentran. Por ejemplo, Isaías, yo les hablé que tenemos tres elementos o también los académicos denominan como tres libros donde se sitúa el libro de Ezequiel, de Isaías, perdón, que es el proto Isaías, el trito Isaías, perdón. Cada uno de ellos habla tres puntos principales que son el preexilio, durante el exilio y el post-exilio. ¿Okay? Entonces, si han notado, cada uno de los profetas, desde Reyes hasta acá, hemos visto que uno de ellos le habla tanto al norte como al sur, al norte como al sur. Es decir, las tribus del norte como Israel y a las tribus del sur como Judá. ¿Ok? Ahora, en el caso de Abdías y Joel, lo vamos a ir viendo, es el profeta contra Edom. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hablarles un repaso o recordarles a ustedes lo que significa que son libros apocalípticos y libros proféticos, porque hay mucha diferencia entre ambos libros. ¿Ok? Ahora, la palabra apocalíptica siempre se suele malinterpretar como que es a fin de mundo, como cierta película que salía en el 2011, el apocalipsis y el fin del mundo. No, 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 no. Simplemente los autores del Antiguo Testamento dividen ciertas, como decir, fuentes literarias donde se agrupan libros proféticos como libros apocalípticos. El libro apocalíptico hace una narrativa, es decir, que va al pasado para explicar el presente. Ese es el contexto de un libro apocalíptico. Por ejemplo, cuando ustedes lean o tengan la oportunidad, que yo sé que no han tenido, de leer Eclesiastés, se van a dar cuenta que no sé si es en el 3 o por ahí el 2 o el 4 capítulo, hace referencia a que no hay futuro, o sea, no hay, todo lo que está escrito ya fue hecho. ¿Por qué? Porque es la narrativa del judío. El judío siempre tiende a buscar en el pasado respuestas en el presente. Por eso que muchas veces fuera del ámbito teológico, sino más bien desde el punto académico, ustedes se van a dar cuenta de que el profeta como tal escribió en otro tiempo y el actual, o sea, él escribe, el profeta escribe contextos del pasado y él explica el presente. Por ejemplo, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento cita Antiguo Testamento. Si vamos a Apocalipsis, vemos que hay diferentes, por ejemplo, elementos figurativos como la bestia, el gran dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces el autor lo que hace referencia a Babilonia, a los persas, a gobiernos que fueron en el pasado para representar el presente. ¿Se entiende aquí dónde vamos?
Ok. Entonces, la palabra apocalipsis proviene del griego antiguo apocalipsis, que significa revelación o descubrimiento, o también tiene una connotación como de quitar velo. El desglose etimológico o la raíz de la palabra es apo, significa desde o fuera de, y calopió o calicto, cubrir o ocultar. ¿Okay? Entonces, el libro apocalíptico, vamos al pasado para representar el presente. El libro profético es un libro donde no se predice absolutamente nada. Simplemente es un vocero o un portavoz de parte de Dios en decir o qué es lo que Dios quiere transmitir. La palabra profecía proviene del latín progetía, que a su vez deriva del griego propoteia. ¿Ok? Entonces, si vamos a la raíz de la palabra, es pro, que significa antes o delante de. Y peimi, que quiere decir o hablar. Entonces, el elemento apocalíptico y el elemento profético son dos cosas muy distintas, pero nos sirven para representar lo que nosotros queremos ver en el contexto gramatical e histórico que estamos viendo en el presente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, muchas veces también se suele identificar los libros proféticos por el tipo de mensaje que anuncia el profeta. Por ejemplo, cuando son elementos proféticos, hace referencia a el profeta trae un mensaje de Dios de esperanza. Por ejemplo, si vamos al libro de Isaías, tiene tres elementos: durante el preexilio, durante el exilio y posexilio. Durante el exilio, el profeta está anunciando: arrepiéntanse, no continúen con su pecado. Por ejemplo, Isaías 1, capítulo 1, versículo 10 dice que vengan a mí, pongámonos a cuenta, porque si sus pecados fueren como el carbón, yo los dejaré como la blanca lana. Ya sus sacrificios, sus fiestas, sus celebridades me dan asco, dice el Señor por medio del profeta. Es un mensaje profético a la nación, donde les está diciendo: mira, no hagan esto. Ya el mensaje del profeta cuando está en el exilio, ya es un mensaje profético, pero de esperanza. El Señor tiene cuidado de nosotros, el Señor vela por nosotros, tenemos un futuro, un porvenir mejor. Y esas son características que hacen diferencia entre los proféticos con los apocalípticos. Ok. Israel, nación escogida por Dios a través de Abraham y su generación. Israel como nación, como ya hemos visto a lo largo de todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, siempre fue un continuo de desvío del corazón hacia Dios. ¿Buscando qué? Ídolos. Esto llevó a la división del reino. Reino del norte, reino del sur. Los estoy poniendo más que todo en contexto. Entonces tenemos que las 10 tribus de Israel conforman a Israel y las 2 tribus que quedaron como las tribus de Judá. ¿Dónde se sitúa Jerusalén? Ahora, ¿cuál es el origen de Edom? Que es lo que quiero que hablamos, o que es lo que hace mucho énfasis el libro de Agdía. ¿De dónde nace Edom? Viene desde el Isaac con Rebeca, es decir, desde los gemelos o los mellizos, Esaú con Jacob. Eso lo podemos ver en Génesis 25, de 19 al 34, y Génesis 27, 32 y 33. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el origen de las ciudades de Edom? Y dice en Génesis 25, 25, y salió primero rubio, y era todo velludo, como de una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, que es de donde viene los edomitas. El nombre de Esaú proviene del hebreo Esva, que aparece en la Biblia hebrea o en el que se conoce también como el Tanakh. Su significado etimológico no es muy claro, tiene muchas ramificaciones, pero se le tiende a generalizar como velludo, debido a las descripciones que el Señor hace por medio de las Escrituras, o en el Tanakh. Dice en Génesis 25:30, dijo Jacob: te ruego que me deja comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y a partir de allí es donde él comienza a ser llamado como Edom. Este guiso rojo fue lo que Jacob cocinaba, y Esaú, movido por el hambre,
pidió de comer y a él y cambió y vendió toda su primogenitura. A partir de ese momento, él ya perdió todos los beneficios de la primogenitura. Ahora, fíjense en esto, ¿de dónde nace la enemistad? Entonces, ¿de dónde venía Israel y hacia dónde iba Israel? Tenemos que entender eso. Entonces, aquí les estoy mostrando, déjenme ver si tengo por aquí el lapicito. Ok, por aquí. Aquí tenemos el mapa donde se situaban todo lo que era la tierra del momento y la ruta del rey o el camino del rey. Venían desde Cádiz, desde el desierto del sur, donde habían acampado 3 años de peregrinación por el desierto y estaban finalizando sus 40 años. ¿Por dónde? Por el desierto. Entonces, ¿hacia dónde iba Israel? Hacia la tierra prometida. Su intención era cruzar la tierra de Edom y la ruta del rey. La ruta del rey la vamos a ver un poquito más adelante. Es una ruta de comercio donde era muy fructífera todos los reinos, todos los pueblos que estaban alrededor de esa ruta, porque era una ruta muy comercial. Ok. En estos versículos no lo vamos a leer todo hoy porque no nos da chance. Vamos a ver desde dónde nacen todos los problemas que tuvo Israel con los edomitas o Edom. Si esto de manera está en su plataforma y si no, se lo vamos a enviar por WhatsApp para que vayan leyendo con más calmita cada uno de los hechos por los cuales se fue creando la enemistad de Israel hacia Edom. Ahora, fíjate cómo era Edom en el aspecto de su ciudad. Se encontraba en una zona muy montañosa, por aquí lo pueden ver, muy montañosa, con Petra, una ciudad principal donde se destacaban sus muchas construcciones y excavadas sobre la roca. La ciudad era muy famosa por sus impresionantes estructuras excavadas sobre la roca. Ahora, una ciudad amurallada, y más o menos pudimos ver una imagen que encontramos por internet, que ejemplifica más o menos lo que era la ciudad. Para llegar a la capital, las personas debían pasar por una grieta, fíjense muy bien, una grieta muy estrecha entre las montañas, la cual era en ciertos lugares solamente alrededor de unos 5 metros de ancho. Era necesario caminar trepando por una cuesta muy empinada. Más o menos esta es la ilustración de dónde se sitúa. Incluso todavía hay registros de la ciudad de Edom, donde todavía se puede observar. Fíjate, aquí está el camino del rey. Este es el camino del rey, donde pasaba por diferentes ciudades y era una ruta comercial muy, muy exigente, muy importante tanto para los edomitas como para el pueblo egipcio, que también tenía dominio en el área. Había una ruta comercial muy importante, que era la ruta, el camino del rey. La legendaria carretera del rey era una ruta, una caravana esencial uniendo África del norte con Europa y Asia, donde pasaba a lo largo de toda la meseta oriental. Fíjense que pasa como si fuera por toda la cordillera. Por toda la cordillera. Por eso es que era una ruta muy comercial. Entonces Israel necesitaba pasar por acá. Ahora, Abdías, siervo de Jehová. Este libro lleva el nombre de su autor. No tenemos absolutamente mucha información sobre el profeta. Este nombre aparece muy común dentro de la cultura del área. O sea, no solamente de Israel, sino también en los pueblos aledaños a Israel. El valor de la autoridad del mensaje es que descansa sobre la base de que el Señor ha hablado, no a la fama o a la prominencia del mensajero. Dado que el libro no contiene evidencia, o sea, no hay mucha registro histórico sobre dónde se escribió o en qué periodo se escribió. Provee información cronológica basada en los reinos o los reyes que se ha debatido mucho sobre la composición del mismo. Ahora, fíjense esto, yo le subrayé acá 2 secciones en rojo. ¿Por qué? Porque el libro nos proporciona un dato importante, que fue el ataque de Edom a Israel, y que este se alegró del mal que pasó de Israel. Por lo tanto, tenemos 5 posibles ocasiones por las cuales pudo haberse escrito este libro y que fue enviado por Abdías hasta Edom, porque recuerden que el mensaje de Abdías es directamente a los edomitas. Entonces, se dice que el rey de Egipto invadió a Jerusalén
y Roboán era el rey en ese momento, según Reyes capítulo 14, 25 al 26. Esta es una de las por las cuales yo me inclino, donde los filisteos y los árabes invaden a Jerusalén cuando gobernaba Joroán, en Segunda de Crónicas 21, 17. Tenemos otras dos que son Joás, rey de Israel, invade a Jerusalén cuando reinaba Amasías. Senaquerib, rey de Asiria, ataca a Israel. Y por último, que es de las otras posturas donde yo me inclino, es Nabucodonosor y los babilonios destruyen a Jerusalén. Hasta aquí vamos claro. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ay, Dios, está Ahora, Herbie, tengo entendido de que Edom se reía, o se reía, en ese entonces se rió pues, de sí, esta destrucción, ¿cierto? sí. Esa es una de las causas por las cuales Y por eso se llamaba enemigo, ¿cierto? sí, Algo así más o menos. sí, sí, por eso que le dije que el libro tiende más el mensaje a Edom que al mismo Israel. De hecho, es uno de los libros más cortos, solamente tiene un capítulo y 21 versículos. ¿Ok? Profesor, mire, y no solamente se alegró de lo que le estaba pasando al pueblo de Judá en ese momento, sino que también abusó en el sentido de que lo saqueó y se llevó cautivo a prisioneros dentro de esa misma población. Correcto. De allí el juicio. Y es curioso porque el libro también es muy similar al libro de Jonás, porque el mensaje no es directamente hacia el pueblo de Israel, sino a otra nación, donde el Señor, fíjate, no desestima la burla a su pueblo. Y es curioso. Y es curioso y es de temer también, pues, que no, hay gente que le gusta jugar con ese tipo de cosas e incluso oprimir a los extranjeros. Fíjate, tenemos tres columnas donde tenemos certeza, causa y totalidad. Donde tenemos la visión de Agdía, donde Jehová el Señor le ha dicho, así en cuanto a Adón, hemos oído que el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones, levantándose en contra de un pueblo en batalla. Ahora, las causas que hicieron en contra de esto es una injuria contra Jacob o Israel. Rehusarse a ayudar al pueblo de Israel, alegría por la caída de Jerusalén, por eso es que los edomitas fueron juzgados directamente por Dios, la jactancia en el día del descanso de Israel, según versículos 13 y 14, será cortado para siempre. Ahora, fíjense en esto, en este cuadro yo les especifiqué tres secciones, la certeza, las causas y la totalidad, donde dividí el libro en tres secciones, desde el versículo 1 al 9, del 10 al 14, del 15 al 21. Tenemos que hay un orgullo en el pueblo de Edom, hay un maltrato hacia Judá, pero luego hay un castigo, donde el orgullo de Edom es derribado por Dios. Según el versículo 18, ni a un resto quedará de la casa de Saúl. Recuerden que Saúl, de ahí vienen los edomitas. Tenemos porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará castigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ahora, esta palabrita suele malinterpretarse muchas veces. Por eso es importante entender los contextos históricos, el city level, los contextos gramaticales en que se sitúa esta palabrita, el día de Jehová o el día del Señor. ¿Okay? Porque dependiendo de el contexto en que se pronuncia esta frase, tiene un significado. Por ejemplo, muchas veces nosotros, porque tenemos que decir nosotros, lo hemos utilizado, mira, el día del Señor es el domingo para que vamos y alabemos al Señor. Y tiene su pro y su contra, es decir, puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Por qué? Porque depende del contexto. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. La certeza del juicio.
Versículos 1 al 9. Abdías predice la caída de Edom a manos de Dios debido a la arrogancia y orgullo que prevalecía de Edom hacia Israel. ¿Ok? Aún en medio de sus ciudades fortificadas, construidas sobre lugares rocosos, el poder de Dios los derribó fácilmente. Desde el versículo 10 al 14, las causas. Edom era culpable de haber maltratado a Israel, cuando Israel estaba en angustia y Jerusalén sufría los ataques del ejército invasor. Por eso es que les digo que pudo haber sido entre el periodo babilónico. Edom no solamente se alegró de la dicha, sino que prestó ayuda a sus enemigos. Pudo haber sido al mismo Nabucodonosor o incluso también parte de Egipto. El cumplimiento y juicio de Dios, desde el versículo 15 al 21. Dios declara que no quedaría sobreviviente de la casa de Edom, aún durante los días de Jesús. Fíjense en esto, que es aquí donde vemos una, ¿cómo sería la palabra? No es una metáfora, sino es como una hipérbole. Durante los días de Jesús existía este conflicto, pues Herodes el Grande, que planeó la muerte de Jesús, cuando recién había nacido, ¿era qué? Era un edomita. Entonces tenemos que jugar con los elementos gramaticales que utiliza el autor para determinar que Dios destruyó, eliminó hasta las vacas, los niños, todo, no quedó nada. Es una metáfora, es una hipérbole, una exageración del texto. Por ejemplo, yo quiero decir que el televisor que tiene ahorita Henry aprendido es el mejor del mundo. No hay mejor televisor que eso. Eso es una hipérbole. Entonces, eso es lo que muchas veces se utiliza en los elementos del Antiguo Testamento. Aunque la Biblia no dice directamente la información histórica confiable, lo podemos ver con Flavio Josefo, que vivió poco después de los hechos y el contexto político del Nuevo Testamento. Es por eso que yo siempre les animo, traten de leer historia, la historia de Flavio, los libros apócrifos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque son muy importantes, porque muchas veces esos libros nos sitúan en los contextos históricos por los cuales ellos pasaron. Por ejemplo, si vamos al contexto de los libros apócrifos del Nuevo Testamento, vamos a ver el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Tobías, el Apocalipsis de Pedro. Entonces, es bueno leerlo en el sentido porque a veces sí te sitúa más en los contextos históricos de otros historiadores. Por ejemplo, Flavio Josefo. Fíjense en esto. Caída de Edom. La destrucción de Edom no ocurrió en un solo año específico, pero su caída como reino ocurrió de forma muy progresiva. Desde el 586, los babilonios también invadieron territorios edomitas, debilitando considerablemente su poder. Estas imágenes son es lo que está hoy, según la arqueología. Parte de esto era el reino de los edomitas. Eran castillos o fortalezas incrustadas en la roca. O podríamos llamarlo ahorita desde el contexto chileno, la cordillera. El territorio de Edom fue absorbido por los nabateos. Los edomitas desplazados se asentaron en el sur de Judá y llegaron a ser conocidos como los idumeos. Los idumeos terminaron oficialmente cuando los romanos destruyeron con todo su poder. Todavía es, o de cierta manera todavía se utiliza el camino del rey que ya les mencioné, que une todo, prácticamente parte del continente. Todo esto, miren. Todo esto es la ruta comercial o el camino del rey, que es el camino ahorita en Jordania, actualmente. Ahora, a través de Abdías, Dios le recuerda al mundo su promesa de maldecir a todos los que maldigan a su pueblo escogido y promete humillar a todos los que se ensalcen en sí mismos. Entonces tenemos 3 puntos. El pueblo escogido de Dios hoy, si hacemos una teología actual, ¿ok? Y hacemos una alegoría, podemos utilizar que hoy el pueblo de Dios, si Dios maldice a aquellos que maldicen a su pueblo, Dios aborrece el orgullo, alegrarse de la del pecado ajeno es despreciar el pecado de los demás. El centro del pecado es el orgullo. Las fortalezas no prevalecen delante de Dios y Dios humilla al orgulloso. Antes de la humillación viene la exaltación. Entonces,
Son elementos que, como dijo, no recuerdo, creo que lo dijo el mismo Señor, todas estas cosas que se han escrito en el Antiguo Testamento son para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque por medio de todas esas historias podemos aprender de cada uno de los hechos. Cosa importante de que la Sagrada Escritura es que no elimina las fallas de los grandes hombres de Dios, sino que las exalta, las revela, para que nosotros podamos entender sobre ellas y aprender en nuestro caminar. Dios nos defiende. Ahora, Joel. Jehová es Dios. Módulo 4, lección 1. El autor del libro solamente nos da un dato de su autor, que es su nombre. No nos da mayor registro sobre el libro. Y eso hay que entenderlo, que es lo que quiere transmitir el autor. Y es por ello que el no tener mucho registro histórico es donde lo que podemos nosotros ver ahora, lo que se denomina la hermenéutica de la sospecha. ¿Ok? Y es curioso porque si no se tiene mucha información, es peligroso alegorizar mucho porque se puede caer en una eisegesis y es peligroso eso. Ahora, la narrativa no proporciona nombre de reyes ni situación geográfica y los acontecimientos para el poder asociar a la fecha exacta. El libro contiene 3 capítulos y se desarrolla en forma de poesía hebrea y con un contexto también profético. Recordemos que eso se trata del paralelismo, ¿recuerdan? Por ejemplo, hay un salmo que dice, el cielo anuncia la obra de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Creo que La obra de sus manos, ¿no? Ok, es lo mismo, el cielo y el firmamento es lo mismo, es un paralelismo, es una poesía hebrea, no es rima, sino una cosa significa la otra. Aunque no tenemos una fecha exacta, existen varias hipótesis, que ya se las voy a dar, que se discuten mucho. Estas 3 hipótesis son: hipótesis 1. Algunos estudiosos bíblicos sitúan a Joel como un profeta post-exílico, dándole una fecha aproximada en el 440. Yo me inclino más en la tercera hipótesis y ahora se los voy a explicar por qué. Pero si usted quiere agarrar cualquiera de estas 3, no hay ningún problema. No es a cabo de mundo que nosotros escojamos diferentes posturas. Situamos a Joel contemporáneos con Esdras y Nehemías. Las 3 posturas sitúan a Joel en este periodo, entre Nehemías y Esdras. Porque el libro no se menciona algún gobierno o rey como en los demás, es decir, post-exílico. El libro se hace un llamado a los sacerdotes del templo y obvia al rey, siendo la narrativa diferente a los demás profetas. Es decir, que también hay elementos que yo se los había mencionado en el libro, cuando le di la clase de Isaías, que hay fuentes dentro de la teología cristiana, donde por ejemplo tenemos las fuentes yavistas. Entonces, el libro nos está haciendo referencia a que tenemos fuentes yavistas, fuentes sacerdotales, fuentes elogistas, y se dice que puede que el libro de Joel esté bajo la influencia o la fuente literaria sacerdotal. ¿Ok? ¿Por qué también se sitúa entre el sacerdote y el templo? Porque recuerden que si lo estamos situando entre el periodo de Nehemías y de Esdras, estos 2 autores o estos 2 personajes, por llamarlo de esa manera, se centran en la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las murallas. Se sitúa en esta fecha, aquí está, porque no existía figura de un rey, ya que el pueblo estaba pasando por un proceso de restauración. Por lo tanto, la narrativa profética se atribuye a una situación del pasado para representar el presente con un final futuro. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Iriani, Eddie, Anrubi, Karim. No, hermano, aquí estoy escuchando con mucha atención. No tenéis duda, estamos claros. Sí, es un libro bastante corto y bueno, de verdad, prestando atención a lo que usted está diciendo. Por ahí Yo hay les una buena versión del pastor Steven Anderson. Ajá. Pues, joder, ¿la leíste?
Está buena la de Steve Ganser. Y el Chinito también tiene su, Sí, su, de su hecho, miren, hipótesis también, pero todo es debatible. sí, sí, Algo indudablemente. que se denomina en hermenéutica la sospecha. Muy bueno ese método, Sí, la hermenéutica de la sospecha. Muy interesante. Yo les recomiendo que estos dos libros, y creo que Emigrey se los recomendó, descarguen la aplicación Sí. Lectura Pública de la Biblia, donde se escucha dramatizada. Literalmente leer los dos libros al día y Joel no les va a llevar una hora. Sí, Porque son es cortos. dramatizada, es súper corto y cada capítulo usted lo va a escuchar como una novela y duran 6 o 7 minutos. Es muy bueno. Yo lo utilizo mucho para estudiar si quiero abarcar más contenido cuando estoy estudiando. Ok, hipótesis número 2. Otros estudios sitúan a Joel como un libro preexílico, con una fecha aproximada entre el 835 y 840. El hecho de que el profeta no mencione a algún rey se podría explicar que él estuvo entre el periodo de Segunda de Crónica y Segunda de Reyes. ¿Ok? En este lapso de 6 años no hubo rey en Judá, sino que fue usurpado por Atalía, por la cual es entendible que un profeta no se haya referido a los reyes, sino a los sacerdotes. Y eso es muy interesante. Por lo tanto, el mensaje profético de Joel tiene más sentido porque Judá estaba en pecado. Recuerde que está en la transición de jueces a los reyes, ¿ok? Donde hay el libro es una advertencia para volverse a Dios, porque si no, vendrá el juicio. Ven el elemento. Hay un libro profético y un libro apocalíptico, dependiendo del mensaje del profeta o dependiendo del periodo histórico donde se sitúe, sea preexílico, durante el exilio y post-exilio, el mensaje va acorde al periodo donde él se encuentra. Entonces, como sabemos que Judá cayó ante Babilonia en el 586 y de allí vino la destrucción y desolación de Judá. Entonces, esa es la segunda postura. La tercera, por la cual yo más me inclino, algunos colocan al profeta durante el exilio, entre los años 597 y 532. Concordando con esas fechas, porque durante el exilio Judá estaba devastada, sin rey ni monarquía. ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿quién puede buscar Joel capítulo 3, versículo 1? Para que vean por qué yo me inclino más a esta postura o a esta hipótesis. Vamos a llamarla hipótesis porque no hay hechos verídicos. Vale, Eddie, dime. Claro, lo tengo. El juicio de Jehová sobre las naciones. Es de Vale, la Reina Valera. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. fíjate. Haré volver de qué? De la cautividad. La Eso quiere cautividad de decir Judá. que ya ese elemento me está indicando a mí que están en el exilio. Todavía estaban bajo un gobierno. Sí, sí, sí se entiende. Ven lo claro que a veces es el texto. Por ejemplo, cuando vimos Isaías capítulo, ustedes hicieron Isaías capítulo 7, que hacía referencia a Emmanuel, etcétera, etcétera. Cuando leímos el 8, nos dimos cuenta que Isaías hace o expone y dice que los hijos que tú me diste son de señal para el pueblo. Cosa que a nosotros nos da una referencia, aún siendo una hipótesis, ¿ok? De que el hijo el Emmanuel que nace en el 7 era parte de la descendencia de Isaías. ¿Okay? Eso como por paréntesis. De todas maneras, la clase ya está en YouTube, la pueden volver a ver. Seguimos. Es decir, el pueblo se encontraba cautivo y el profeta describe la devastación del pueblo y la futura restauración de Judá, que lo vimos en el versículo 1 de Joel 3. Por lo tanto, esta hipótesis más acertada que encontramos, ya que Joel nos da indicando la situación histórica del pueblo. Es por ello que yo les dije al principio, olvídense del Nuevo Testamento en el sentido de que estamos estudiando antiguo para que se sitúen en el contexto histórico del pueblo o de lo que se está leyendo en este momento. Ahora fíjense en esto, vamos a hacer una
Voy a mostrarles aquí porque me interesa que conozcan a estos animalitos. Yo sé que lo han visto, pero me ¿Qué pasa? interesa que lo conozcan. Ya va. Ya, déjenme un momentico aquí. Porque necesito que lo conozcan, porque hay un versículo en Joel, por cierto, quien lo tenga por allí, me lo busca, que es el de... Capítulo 1, verso 4. Exactamente, ya va, déjame ver, sí, creo que está en capítulo 4, sí, aquí lo tengo por ahí. 1.4, 1.4, 1.4. Pero no solamente quiero que lo busquen en Reina Valera, ¿ok? Sino que también lo busquen en otras traducciones, sí. Traducción de lenguaje actual, otro que agarre NBI, otro que trabaje diferentes versiones. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo algo más dinámico. Karim va a buscar Reina Valera. Eddie va a buscar, ya te voy a decir, vamos a ver. ¿Oye qué, hermano? Vas a buscar, Pero yo tengo nueva traducción viviente, ese me deja. dale, pues, te dejo nueva traducción viviente. Es Joel, capítulo 1:4. 1.4. Ya va, que no lo encuentro. Gelby, yo tengo Dios habla hoy. Vale. Ajá. Si Henry me puede ayudar, ¿qué versiones puede tener por ahí? Por ejemplo, si lo buscan en su teléfono, 37. la palabra de Dios para todos. Alguien que busque ese. Para que tenga una cosita por allí. Déjenme ver que quiero mostrarle unos videos. El 1:4. Ajá, el 1.4. Ya lo tengo. Vale, ¿cuál tienes tú? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Karim tiene Reina Valera, ¿cierto? Ajá. A ver, Alexandra es. No, Alexandra, ese no es el nombre tuyo. Naudi. Naudi, sí, ese es. Joel 1.4, ¿verdad? Naudi, tú Y puedes. 1:4. Ajá. Joel 1.4. Sí, Joel 1.4. Yo tengo la Biblia al día. Al día. Tenla ahí también. Yo tengo acá la TLA, Helvi. Ah, La TLA la tengo yo acá. listo. La que normalmente utilizo. Vale, téngala ahí entonces. Vamos a buscar los videos que quiero mostrarles para que nos situemos. En el Google. Sí, aquí está. En el Google. Vamos a ponerlo por aquí. Pues se me perdieron. No, también, ya. Ya, denme un minutico que ya estoy con ustedes. Ok, compartir. ¿Se logra ver? ¿Sí se ve? Ok. Y se ve un helicóptero. Vale, escuchen esto. A primera hora de la madrugada comienza la lucha contra la langosta en Kenia. Kieran Allen intenta localizar enjambres de esta plaga antes de que se asienten en los campos del centro del país y devoren los cultivos. Una llamada de la coordinadora del proyecto en tierra alerta al piloto sobre el avistamiento de un enjambre desde una comunidad cercana al monte Kenia. Allen da aviso y tras unos minutos una avioneta fumiga toda la zona con pesticidas. La rapidez es esencial para combatir con éxito esta plaga.
En febrero de 2020 apenas teníamos en Kenia 2 aviones con capacidad para dispersar cantidades mínimas de pesticidas. Hoy hay ya 10 máquinas operando, lo que reduce el tiempo que transcurre entre el avistamiento de un enjambre y la llegada del avión. Esto se refleja en un menor daño a la vegetación. Para combatir la plaga, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura trabaja con una empresa que ha desarrollado su propio programa para seguirle la pista a las langostas. Para recoger datos, cuentan con una línea de teléfono de dedicación exclusiva, donde líderes tribales y observadores formados pueden reportar sus avistamientos. Nuestro enfoque ha cambiado totalmente gracias a poder tener datos precisos y en tiempo real. Aplicando este método en Kenia, hemos logrado evitar que un 80% de las langostas regresen a las principales zonas de cultivo. El año pasado era muy distinto. Sin embargo, pese a este éxito, millones de estos insectos continúan atacando los cultivos. En esta aldea cercana al monte Kenia, los agricultores intentan defender desesperadamente una cosecha que constituye su sustento. Antes de que llegaran las langostas, cosechábamos unos 50 sacos de maíz por hectárea, pero este año no esperamos sacar nada de nada, porque lo han devorado todo. Cada uno de estos insectos se multiplica por 20 cada 3 meses, de ahí que su erradicación sea una auténtica carrera contrarreloj. Vamos a ver. YouTube. Ahora fíjense en este, miren este. Este podría ser. Este no es este. Y lo grande que son estos animalitos. La enorme cantidad de estos insectos cubrió los cielos por varios minutos. Algunas personas salieron con redes, pero sin importar cuántos atrapaban, el enjambre no disminuía. Las plagas de langostas son consideradas un desastre natural devastador. Pueden llegar a destruir cosechas y causar daños enormes en la agricultura en pocos días. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? Un enjambre de langostas sorprendió. Y aquí les voy a mostrar cómo suenan ellas. ¿Qué tal? ¿Ya la habían visto? Las langostas. No había visto tantas langostas juntas. Pero esas no son las langostas que se come uno así. No, esas no son las gotas del mar. No son. Broma horrible eso. No, los asiáticos se lo comen. Yo no sé qué sabrán frito, pero a falta de pollo. Para los indios Pemón, allá en Puerto Ayacucho, ese es un plato riquísimo. De hecho, lo combinan con el abdomen de las hormigas y es hace parte. La profeta Ruby que se la pasa por ahí viajando de ahí para allá. Ahora fíjense, vamos a leer aquí. Sí, aquí. Ajá. Ahora quiero que me lean, porfa, lo que ustedes buscaron allí. Voy a iniciar yo. Ajá.
Esto tiene un título, hermano, y dice Lamento por la plaga de langostas. Ajá. El 1:4. Después que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Vale. La Reina Valera dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Okay. ¿Quién sigue? Aquí está, Dios habla hoy, dice, todo se lo comieron las langostas, lo que unas dejaron, otras vinieron y lo devoraron. Uh-huh. La Biblia al día dice, después que las langostas cortantes terminen de comer sus cosechas, las langostas de enjambre tomarán lo que quede. Después de ellas vendrán las langostas saltonas y luego también las langostas despojonas. Filatelea dice, 4 plagas de saltamontes han venido sobre nuestra tierra y han acabado con nuestras siembras. ¿Cuándo han visto ustedes algo así? Ni siquiera los antepasados de ustedes vieron en su vida algo parecido. Exacto. Ahora fíjense en esto. Vamos a ir hablando acerca de ese versículo. Aquí les estoy mostrando en esta imagen los estados larvarios de la langosta. Ahora, Helvi, dime. Logré conseguir algo por aquí, ¿verdad? De una diferenciación entre estos dos animalitos, citando a la Reina Valera, que la nombra como oruga, o gazán, dice que, voy a citar textualmente, dice, muerde la raíz y el saltón salta y devora lo que queda. Es decir, el saltón se come lo que deja la oruga. Exacto. Llevándolo a la parte bíblica, dice que es el pecado oculto. Él no pasa nada, pero seca la planta desde abajo. En cambio, la parte del saltón dice, es cuando el pecado ya tiene fuerza. Claro. Ese está muy bueno. Excelente acotación, hermano. Ahora, fíjate muy bien. Eso es una aplicación teológica. Es una aplicación teológica. Pero el texto simplemente nos está exponiendo que él está hablando de todos los estados larvarios de la langosta, hasta llegar a la langosta. Eso es lo que nos habla el texto. Está muy bien porque es una aplicación teológica, pero si me voy al contexto histórico o al contexto del City Leven, del espacio en el que se está hablando, simplemente el texto me está diciendo, e incluso la tuya lo dijo, que la traducción tuya, que la otra traducción no la dijeron. Nos han atacado 4, es el estado larvario de la langosta. Todos ellos hasta llegar a la langosta. Todo lo que se comieron de uno a uno, hasta el final se lo terminó comiendo todo, la langosta. Pero lo que se comieron todos los campos fue todo el estado larvario de la langosta, se comieron todo. ¿Sí me explico lo que les quiero decir? O sea, Elvi, yo tengo un comentario que dice, más que 4 especies diferentes, la exégesis tradicional sugiere que se refiere a 4 etapas de desarrollo del ciclo de vida de la langosta, o bien en 4 oleadas sucesivas de invasión. Exactamente. Diría Rudy Pérez, la langosta era el barbarazo, arrasó con todo. Exacto, entonces fíjate, mira lo que a veces una interpretación nos da. Simplemente me está diciendo el texto el estado larvario de la langosta. Todo eso fue lo que atacó la siembra. Y eso es lo que les estoy mostrando aquí. Por ejemplo, tenemos la hembra, que representa una cúpula que tiene por acá. Y todo lo que ella va haciendo, todo su estado. Todos estos dibujitos, ¿eh? Luego se depositan aquí. Primera muda, segunda muda, tercera muda, hasta llegar a la más grande, que es la adulta. Ok.
Aquí están, todos los estados lavarios. Son 4 que nos dijo la traducción de Henry. Fíjate, 1, 2, 3 y 4. Aquí están. ¿Y esa plaga se desarrolla más en qué países eso? Allá en África, Asia, por aquellos lados. Pero aquí también en Latinoamérica, pero en mayor número allá. Pero aquí no se le conoce con el nombre de langosta, sino el saltamonte, yo creo. Sí, correcto. Bueno, allá en San Fernando crecen unos grandotes, así que cuando nos mudamos para Lagunilla, que fue un calcoroto, yo le pregunté al hermano Robert, ¿verdad? Se lo dije en maracucho, ¿verdad? Y me dijo, no, chico, es un pobre grillo. Sí. Un grillo como de una cuarta. Sí. Molle grande, así, un grillo molle grande. Yo, no, es un pobre grillo, me dijo. Oh, el papá del grillo que tengo allá en Lagunilla, le dije. Qué horrible son. Imagínate la cantidad tengo entendido que este animalito es igual que la otra oruga que le llamamos el caballito. Al momento de su copulación, la hembra se come al macho y nomás que queda la pura cabeza. Y después cae. Tal cual. Por eso fue que Dios hizo la mujer de último, para quitarse ese dolor de cabeza. Fíjate, capítulo 1 de Joel. Devastación de la tierra por la langosta. Literal. Eso fue literal. Aquí no es figurativo, fue literal. Porque cercano está el día de Jehová. ¿Se fijan? Aquí está, otra vez. Vamos a ver. Aquí está, el día de Jehová. Pueden anotarlo por allí para que lo tengan presente. El día de Jehová tiene muchos significados dependiendo del contexto. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, este Reina Valera, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel describe la manera como la tierra se quedó acabada y con terrible hambre por causa de la plaga real que aquí se sitúa. Acá, pero en el versículo 4. Ok, eso fue el objeto de la lección. O sea, Joel toma como ejemplo esta situación para exhortar al pueblo. Situación nunca antes vista, debe ser contada a todas las generaciones. Devastación y destrucción, según el versículo que está acá. Tenemos un llamado de parte del profeta a la atención al lamento profundo por la destrucción. El llamado al profeta al arrepentimiento y el clamor, según Joel, capítulo 1, versículo 4. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Está haciendo una poesía. Recuerden que el libro de Joel es un libro que maneja elementos poéticos. Y en el capítulo 1, versículo 15, tenemos la primera advertencia del día de Jehová por parte de Joel. Ok, fíjense en esto. Tenemos 3 aspectos de los cuales se puede nombrar el día de Jehová o el día del Señor. Número 1, a los juicios advertidos por Dios por medio de los profetas de Israel y Judá. Otra postura es al juicio general que Dios hará a las naciones desde un punto teológico. Si yo le aplico teología a este término o a esta frase, el día del Señor o el día de Jehová, es un juicio general que Dios hará a las naciones y a cada persona que haya rechazado a Jesucristo como Dios y Salvador. Ahora, puede referirse también el día del juicio a las naciones que destruyeron a Judá y la restauración de Judá. Es decir, 2 elementos. Día de juicio, ¿a qué? A las naciones que destruyeron a Judá. Eso también puede ser el día de Jehová, el día del juicio. Pero también representa la restauración de Jehová, de Judá. ¿Se entiende? Es decir, tiene elementos que dependiendo del contexto da un significado. Por ejemplo, la palabra carne, que significa sarg en el hebreo, ¿ok? Tiene varios significados. Por ejemplo, puede ser carne de piel, de carne, como también puede ser carne de mi pecado o de mi viejo hombre. Entonces, yo tengo que saber jugar lo que ya les vengo mencionando con bastante frecuencia, el city learning, es lo que me representa histórica, política, social, cultural, el momento en el que se está hablando, para no darle una interpretación que no es.
Entonces, el día del Señor, el día de Jehová, puede referirse a múltiples cosas. Nosotros, por ejemplo, vamos a la iglesia y dice uno, los que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es decir, que si yo lo tomo literalmente, puedo decir que cuando yo oro en mi habitación solo con Dios, Dios no me escucha. O sea, literalmente yo puedo tomarlo desde ese punto de vista, porque si el versículo que creo que está en Mateo 15 o Mateo 18 me dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, cuando yo hablo con Dios solo, no está ahí. Y no es así. ¿Por qué? Porque yo tengo que leer lo que está acá. Es el City Living. Es un término alemán que se utiliza para determinar situación política, social, cultural, económica, todo lo que esos elementos representan. Lo mismo sucede con el día de Jehová. El día de la gran tribulación se puede tomar también como eso, ¿verdad? Como el día de Jehová. Claro, dependiendo de la escatología que tú manejes. ¿Ves? Dependiendo de la escatología que se maneje. Pero recuerda que hay 3 tipos de escatología. O diría un profesor mío, 3 tipos de herejía. 3 herejías diferentes. Porque él decía, Cristo no ha venido por segunda vez y ya la gente está peleando de cómo va a venir. Entonces, y es curioso porque es bonito conocer la escatología desde ese punto de vista, sin llegar a un pleito. Pero hay gente que no se toman ese tiempo y empiezan a pelear. No, que Cristo viene antes, que Cristo viene después, que el milenio, que no viene el milenio. Bueno, no es sin fin de cosas. Pero es por eso lo importante de tomar los contextos o el contexto actual del texto. ¿Okay? De hecho, en el seminario donde estamos estudiando ahorita, María y yo, hay cosas que nos han chocado mucho, pero es por los contextos donde a veces no se tomaban en cuenta cuando momento de leerlo. Fíjate, el capítulo 2 hace una futura invasión semejante a la de las langostas. ¿Okay? Porque viene el día de Jehová, nuevamente aparece el día de Jehová, porque está cercano. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Fíjate, Joel ve anticipadamente a Israel siendo invadido futuramente por un ejército poderoso. La destrucción es semejante a la plaga de langosta. Él está citando incluso lo que sucedió en Egipto, o mucho antes, o lo de la invasión en el capítulo 1. Se trata de un día futuro de juicio, si aplicamos teología, fíjate. Como el huerto del Edén, será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Fíjate lo que utiliza Joel o el autor de este libro. Fíjate, como el huerto del Edén. ¿Está citando qué? Se va hacia atrás. Fíjate, te fijas que va hacia atrás. Entonces son elementos que el judío usa mucho y es lo que yo tengo que no tanto conocer, sino internalizar. Entender por qué el judío utiliza cuestiones del pasado para representar el presente. El profeta toma la invasión y la destrucción real causada por la langosta. El profeta describe un ejército poderoso, organizado y fuerte que vendrá contra las naciones que hicieron mal a Judá. El profeta invita al arrepentimiento, mensaje profético y también apocalíptico, al volverse a Jehová en obediencia, esperando que la restauración como pueblo. Es decir, que si yo me sitúo en el contexto histórico de Joel, él está esperando que una restauración como pueblo cercano. ¿Se entiende? Es por ello que tenemos que mantener como un margen entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Porque muchos de los profetas buscaban ¿qué? Una restauración pronta. Por ejemplo, ¿qué sucedía con Daniel? Él veía las visiones de Jeremías. Dios le dijo que iba a estar 70 años, y él le dice, Señor, pero ya yo leí lo que dijo Jeremías y falta 70. Ahí vamos entendiendo que el profeta buscaba que un mensaje cercano a su época. Ahora, desde un punto de vista académico, fuera de contexto iglesia. ¿Por qué les digo académico? Porque se pueden encontrar más adelante con otros estudiosos o otros seminarios, etcétera, donde dice que el profeta o los mensajes del profeta nunca fueron escritos en el momento, sino fuera de la época.
¿Okay? Si el pueblo se arrepiente genuinamente a través del profeta, el Señor promete una restauración sobrenatural. Ahora, el Espíritu de Jehová traerá restauración a Judá. Sus ancianos y jóvenes cambiarán el ánimo. Hay otra frase que dice, y sus jóvenes volverán a profetizar, pero es una especie de metáfora que utiliza el autor. Pedro cita, fíjense muy bien, escuchen esto que ya hemos venido hablando. Pedro cita en Hechos 2:16 al profeta Joel como una ilustración y una asociación de una nueva cosecha, lo mismo que sucedió en Joel, así como en el tiempo de Joel. Restaurará a Judá como una nueva cosecha en el Pentecostés, donde hubo una nueva cosecha para todas las naciones. ¿Cuál fue esa nueva cosecha? Cuando el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Pero fíjate qué utiliza Pedro, un hecho del pasado para representar el presente y dar un mensaje futuro. ¿Se entiende? O no quedó esa parte bien clara. Ahora, este artículo que ustedes ven acá está en su material de apoyo. Yo lo subrayé, ¿ok? Porque hay cosas que hay que meterle a la lupa, como hemos venido trabajando la hermenéutica, como hemos venido trabajando todas esas características muy puntuales. Y fíjense lo que dice. Este bautismo pentecostal en el Espíritu es para todos los creyentes, haciendo referencia a la guía a el derramamiento del Espíritu en el Pentecostés, en el libro de los Hechos. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador reciben al Espíritu Santo en ese momento. Estamos bien. Pero además existe la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, que viene luego de la conversión. Y ahí podemos comenzar a internalizar un poquito más qué quiere decir este aspecto. Y el bautismo en agua. Un claro ejemplo de esto lo podemos encontrar en Hechos 8, versículo 9 al 17. En la actualidad existen más de 500,000 creyentes pentecostales y carismáticos, los cuales hablan en lenguas, profetizan y predican el evangelio con señales y prodigios poderosos. Ellos son testigos de que Dios continúa derramando su espíritu sobre todos los creyentes que lo buscan, tal como Joel profetizó el derramamiento del Espíritu Santo y la repartición de sus dones continuará hasta la venida de Cristo. Ahora fíjense en esto. Hay que ponerle mucho ojo a esto. No todo lo que se lee podemos estar de acuerdo. Por eso yo se los pongo acá. Me está diciendo 500,000 creyentes pentecostales carismáticos, los cuales hablan en lengua y profetizan y el evangelio con señales y prodigios. Y los que no lo hacen, los que no hablan, entonces ellos no tienen el Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo, no hay nadie por encima de Juan el Bautista, y Juan el Bautista no curó a nadie. No hizo prodigios, no hizo milagros, no hizo nada. Aún así, el Señor dijo, no hay hombre como Juan el Bautista. Entonces aquí hay que tener un equilibrio. Sí, hay comunidades de fe que hablan en lengua y eso se les respeta. Hay otras posturas que, bueno, yo no lo hago. Ahora, pero eso no me da mi a pie a decir que solamente este grupo de personas, hermanos en Cristo, hermanos grandes en la fe, son los únicos que tienen la mata de la fe. ¿Se entiende lo que les quiero decir? O sea, no es porque Dios me prospera a mí de este lado del charco, hablando de referencias de este lado del continente. Si yo me voy a las iglesias de Asia Menor, donde no tienen ni siquiera templos, Dios no prospera allá, entonces Dios no existe allá. Entonces hay que mantener un equilibrio. Por eso yo se lo subrayé acá, porque está en su guía. Entonces yo tengo que entender que Dios da diferentes dones a la iglesia, etcétera, etcétera, pero yo tengo que mantener un equilibrio, porque si yo cito a Joel en estos aspectos donde Dios hizo reparticiones de dones, en Joel no hay reparticiones de dones. Porque es otro contexto histórico, otro contexto gramatical donde no tiene nada que ver. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y que además el Espíritu Santo de Dios no es igual como en el Nuevo Testamento, pues, o sea, como el Señor Jesucristo lo prometió luego de su crucifixión y resurrección, pues, o sea, para el Espíritu del Señor iba sobre hombres específicos, no, yo entiendo
cuando habla del derramamiento del Espíritu, habla cuando el Señor Jesucristo nos promete al Consolador. Es lo que yo puedo interpretar. Porque todo el que ha creído en el Señor Jesucristo es templo y morada del Espíritu Santo bueno de Dios. Totalmente. Sin necesidad de hablar en lengua o no hablar en lengua. Es lo que yo interpreto. Exacto, y para eso hay una carta en Corintios donde Pablo es muy explícito en esto. Ahora, fíjate, tenemos 3 periodos, si hablamos en el área teológica, tenemos 3 periodos de Dios. Antiguo Testamento es periodo del Padre, por ponerle un contexto, desde un ámbito teológico. Antiguo Testamento, o Tanakh, es periodo del Padre, donde usted no ve ahí a Cristo por ningún lado, sino que habla del Padre. Si nos vamos a los evangelios, periodo del Hijo. Encontramos la historia, la resurrección, las obras de Cristo. Y periodo del Espíritu Santo a partir de la iglesia hacia acá. Entonces tenemos 3 fuentes, tenemos 3 periodos, donde el Señor se reveló de diferentes maneras. Sí, ciertamente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía en un propósito, en una persona, cumplía un propósito en específico y listo, se retiraba. Por ejemplo, vemos que en el Salmo 55 nos hace referencia a David, que hace referencia y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Apliquemos un city leve y un contexto histórico. ¿Qué le está diciendo David al Señor? No me quites el reinado. Porque para ser rey de la nación tenía que ser, ¿qué? Ungido por un sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, es clave los momentos en el que se sitúa el momento, en el contexto en el que se lee. Ahora, no puedo atribuir a un grupo de personas que son los únicos que tienen el mover de Dios por unas experiencias. No, porque Juan el Bautista no curó a nadie. Pero del Evangelio, el Nuevo Testamento nos dice que Pedro curaba con la pura sombra. Ahora, aquí hay un elemento que también hoy podemos decir que hay personas que son continuistas y otros cesacionistas, y eso es otro tema. ¿Ok? Pero no podemos debatir al punto de agarrarnos de la greña por este sentido. Pero tampoco puedo aislar a la obra de Dios en otras naciones, donde no hay pantalla, donde no hay batería, no hay guitarra, simplemente hay una mata con un siervo del Señor predicando su palabra. Entonces, eso es lo que yo quiero reforzar en este aspecto que aparece en nuestras guías de nuestra comunidad de fe, y que tenemos que ser, en el buen sentido de la palabra, muy ecuménicos. O sea, no es que porque yo no hable, yo no tengo el Espíritu Santo. No es que porque yo no sienta experiencias, etcétera, yo no tengo una comunión con Dios. No. Sino que tengo que ser salomónicamente ecuménico en este sentido. ¿Ves? Porque Dios dio diferentes dones. A unos hizo maestros. El pastor tiene que ser maestro, porque si no, ¿cómo enseña la palabra? Entonces, no sé qué opinan ustedes con referente a este texto, porque ya hemos venido hablando. O sea, Joel no habla de reparticiones de dones. Simplemente está hablando de otra cosa. Ahora, que el autor de nuestras guías alegorice en este sentido, aplique una teología, eso no está mal tampoco. Pero yo tengo que situarlos a ustedes en el contexto para que podamos entender correctamente el Antiguo Testamento. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir, mi hermana Ruby, Eddie, Henry, Mayra, todos ellos? Digan, ¿qué opinan? Yo soy un crítico, Helvi, de este tipo de cosas, porque es que, como dice mi lady, es cuando te llama con el respeto de los pastores, no, pero tampoco estoy en contra aquí de ninguno. Yo cada quien le respeto lo suyo. Cuando dice, no, pasa aquí y recibe el Espíritu Santo, entonces, ay, ¿quién está en mí? ¿Ah? Entonces, es ahí donde cállate la boca, Henry Hernández. Sí, porque es que le estáis mintiendo a la gente. ¿Sí? Claro, o sea. Pero uno respeta la cosa. Claro, porque uno está en comunidades de fe. Cada comunidad de fe tiene sus costumbres. Hay gente que, por ejemplo, yo he visto aquí gente que nada más hace Santa Cena una vez al año. Pero es una comunidad, o sea, yo me atenuo a esa comunidad, a esa costumbre. Por ejemplo, yo no puedo satanizar la música. Por ejemplo, hay una canción de Miel San Marco que dice,
que eres increíble. Él le está diciendo a Dios que eres increíble. Ahora, si yo me vuelvo ortodoxo y muy crítico, yo digo, Dios no es increíble. O sea, tú me estás diciendo que Dios no es creíble. No, no es el hecho. O sea, es el equilibrio que yo debo mantener. Cuando yo voy a la comunidad de fe y veo a la gente cómo se regocija en el Señor, está bien. Ese es el término ecuménico en el buen sentido. O sea, hay cosas que obviamente no vamos a poder compartir con otras cuestiones, pero en el buen sentido, ecuménicamente hay que mantener ese equilibrio. No sé qué piensa mi hermana Karim, Naudi, Eddie, yo no las escucho, chicos, yo quiero escuchar las cosas. Lo del Espíritu Santo también, bueno, yo era pequeña escuchando, son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y uno, por lo menos, yo sé que el Espíritu Santo, de una vez cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo manifiesto? ¿Cómo se manifiesta en mí? A través de las virtudes, ¿verdad? Del fruto. Es un solo fruto, pero envuelto son varias virtudes que hacen el fruto. Eso sí lo he estudiado yo, de que el Espíritu Santo es uno solo y las virtudes son, por eso que son varias y a veces tenemos unas activas, otras las tenemos ahí como que no las cumplimos y todo lo demás. Pero por lo menos esto de hablar en lengua, las virtudes, bueno, el hablar en lengua, yo ahí me quedo porque yo sí hablo en lengua. Eso fue un bautismo que yo recibí hace muchísimos años y eso es algo espontáneo. Y aprendí ¿cómo se dice? Como dice la palabra, a que me edifica a mí, no en la multitud. Sin embargo, a veces yo oro y se me habla en lengua y ¿cómo hago? Pues no me voy a tampoco a frenar en todo momento. No puedo hablar. Si tengo un tiempo de intimidad en la iglesia y estoy orando por algo y hablo en lengua, eso no me puede frenar a mí. No me puede cortar esa bendición. Somos dos hermanas y la entiendo. ¿Mm? Somos dos hermanas y la entiendo. Yo he aprendido también a controlar ese don. Yo sé, Ruby también habla en lengua. Entonces hay veces hay muchas personas que en estos tiempos critican que no sé yo. Entonces desde pequeña y todos esos hermanos, a mí no me enseñaron a hablar en lengua. Hubo una tendencia en una oportunidad que creo todavía existe, que ponían a la gente y le enseñaban a hablar en lengua. Habla en lengua. Eso no es así. Eso es una intimidad tan grande, tan bonita, que de verdad que yo la siento para mí, pues es íntima esa conversación. Claro, entonces fíjate, ahí es donde está la tolerancia y la cuestión, ¿no? Por ejemplo, hay gente que también, por ejemplo, la experiencia del bautizo. Ya, ¿qué experiencia del bautizo? Es la pregunta. Porque cuando usted se bautiza en el agua no se evapora. O sea, ¿qué es el bautizo? Entonces comenzamos otra vez por la definición. ¿Qué es el bautizo? Declarar con mi boca que Cristo es el Señor y que le pertenezco a Él. Punto. Ya. No hay nada más. ¿Para ser salvo tengo que ser bautizado? No. Porque si fuera así, el ladrón junto a la cruz no se salvó. No le dio tiempo a bautizarse. Entonces son cuestiones que tenemos que ser muy ecuménicamente sabios en tolerar dependiendo en las comunidades de fe donde cada uno se encuentre. Por ejemplo, en el seminario donde estamos estudiando, María y yo vemos clases con bautistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, pentecostales, luteranos y un sinfín de gente. Pero cuando estamos en clases académicamente. Y ahí, bueno, hay cosas que cada uno nos han dicho ahí, que cada una de las denominaciones que viene de parte de cada uno, o sea, quedan, como dijo Henry, se explotan la costura. Pero es eso, es la comunidad de fe que nos
unen un punto, que es Cristo nuestro Señor. Pero no podemos atribuir, por lo menos en este caso, que en una de las partes que difiero de nuestras guías, es esto, o sea, y cuando no hay experiencia del Espíritu Santo, ahí no está Cristo, no está Jesús. No. Entonces, esa es la parte que quiero llegar, ¿ok? Pero bueno, seguimos. Bueno, no sé si alguno quiere dar otra opinión. Bueno, para completar en mi parte, en 1 Corintios 13 habla muy claro de eso, de las lenguas humanas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces no necesariamente, por eso es que yo lo entiendo así, es una manifestación y es un don que me dio el Espíritu Santo, que lo recibí. Pero si no doy fruto, entonces por eso está la virtud del Espíritu Santo. Si hablo en lengua, pero no tengo amor, no tengo misericordia, no tengo bondad, no tengo mansedumbre. Entonces, como creyente, yo creo que eso es un termómetro para nosotros evaluarnos, porque, pero voy a hablar de mí, yo lo he tomado como algo tan personal, tan íntimo, y que es una relación, como le digo, muy íntima con el Señor. Una conversación que es espontánea, fluida y me edifica. Sí. Exacto. ¿Algún otro? Bueno. Seguimos entonces. Capítulo 3 nos hace referencia a la restauración de Judá como nación. Fíjate, como nación. Se le puede aplicar teología como no se le puede aplicar. ¿Sí me explico qué lo quiero decir? Entonces, hacer volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. ¿Okay? Dios juzgará a las naciones que acabaron con Judá. Dios juzgará a las naciones que profanaron el templo. Por eso es que, como le di al inicio, yo me sitúo más en el contexto histórico de que Joel estaba en el exilio. Porque su mensaje era ese. Dios juzgará a los que profanaron el templo. Babilonia profanó el templo. Ciro, los persas profanaron el templo. Si vemos a Daniel, ¿te acuerdas? Que cuando hubo la mano que escribió en la pared, profanaron el templo. Entonces, ese es el elemento central de Joel. Juicio contra las naciones que atacaron a Judá, restauración del pueblo de Judá. Y ya va. Okay. Entonces, a través del libro, el profeta insta varias formas de arrepentimiento. Los pecados sin confesar, falta de oración, no leer la Biblia, no me congrego, desobediencia y quitar el primer lugar a Dios. Va trayéndonos un contexto más actual, donde el Señor nos lleva al arrepentimiento. Simplemente Dios prueba nuestras vidas, donde debemos aprender su propósito, que Él nos está moldeando y enseñando, preguntándole a Dios qué propósito tiene cada prueba. El pueblo de Dios siempre es llevado al desierto para ser probado. Por ejemplo, ahorita en un contexto más personal y familiar, María y yo, bueno, estamos aquí pasando por un momento un poquito difícil porque, bueno, María no consigue trabajo, se le ha puesto cuesta arriba. Pero confiamos en el Señor que Él abrirá una puerta. Y que en este desierto Él se está glorificando. Y a veces literalmente nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué estás tan callado? ¿Hasta cuándo ese silencio? Y es que el Señor nos está probando. Lo mismo que sucede con el libro de Job. Un adelanto. Muchos teólogos, muchos estudiosos afirman que Job no existió. Es un adelanto, todavía no, eso es para el módulo 4. Sino que hace un énfasis en que somos probados no porque tengamos, no porque seamos hijos de Dios, vamos a ser probados. Y vamos a ser
y vamos a salir con grandes riquezas. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que mucha gente se va de una vez a lo material. Fíjate, el pueblo de Israel salió de Egipto ¿con qué? Con grandes riquezas. El Señor de cada desierto nos saca con grandes riquezas espirituales. Dependemos más de Él, nos fortalecemos en Él y en un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vemos en los desiertos. El Señor llevó en el Espíritu, llevó a Jesús ¿a qué? Al desierto. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Probado. O sea, ni el mismo Jesús se salvó en su humanidad. Eso es lo que tenemos que a veces entender, que Jesús también era hombre. Era hombre, 100% humano. Y si a mí el Señor por ponerle una escala, me tienta sexualmente del 1 al 10, yo creo que Jesús lo tentaba del 1 al 1000. Por poner un ejemplo. Porque era Dios. Eso es canon, eso no es, eso es apócrifo, eso no es canónico. Eso es algo muy mío. Depender de Dios, clamad a Jehová, mientras puede ser hallado. A ti, oh Jehová, clamaré. La aplicación, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Ok, chicos, fíjense, aquí tenemos entonces la asignación para la semana que viene. Un cuadro descriptivo. Dice, requisitos. Leer las lecciones de los profetas Abdías y Joel, es decir, la guía. Con ayuda del conocimiento previo en clase, el estudio de ambas lecciones, la ayuda de su Biblia y el Espíritu Santo, completar los espacios en blanco o ítems de este cuadro. Hay un cuadro en la plataforma donde ustedes tienen que simplemente llenarlo de acuerdo a cada profeta. Es decir, colocar o rellenar en los espacios en blanco del cuadro lo que se requiere de cada profeta. Recuerden no tomar información, bueno, ya eso ya lo saben. Información externa como propia. Y bueno, muchachos, ya con esto damos por terminada la clase. Este versículo que dijiste ahorita, Helby, yo lo concordino mucho con el Salmo 34:8, cuando dice, este pobre clamó a Jehová y Jehová le escuchó. Siempre lo correlaciono mucho. De hecho, había un profesor que me daba clase a mí que él hacía algo muy curioso. Él agarraba varios versículos y los combinaba. Yeah. Y agarraba de todo. Y él le decía, no, esto es muy personal, mira, esto no es bíblico, esto es apócrifo. Pero le salía. Ya, o sea que no soy yo solo. No. Con que, fíjate, es lo que yo te decía, la alegorización, si se mantiene en los principios cristocéntricos de aplicación a mi vida, funciona. Yeah. Pero si es cristocéntrico, si ya comienzo yo a tergiversarlo y a pedir plata a la gente, ya ahí es otro cuento. Y ahí si empiezo a aplicar teología del miedo, que es de dependencia, hay gente o ministros dentro del pueblo evangélico que utilizan la teología del miedo para que la oveja sea dependiente de ellos. Y ahí es otra historia macabra. Así es. Entonces, esos son los elementos. Bueno, muchachos, miren, ya terminamos. Gracias a Dios no nos extendimos de más. Los libros eran cortos. Siempre cuando estudien, siempre apliquen lo que yo les enseñé o lo que les repasé, lo que es el City Leven, los contextos históricos. Olvídense del Nuevo Testamento. Aquí no, olvídense en el sentido de, aquí no está Cristo, aquí no nada. Antiguo Testamento, aquí, cerradito. Para que puedan entender. Es lo importante de entender los aspectos políticos, económicos, si eran pastores, si eran agricultores. O sea, eso es importante entenderlo. O lo que se denomina también la hermenéutica de la sospecha. Háganse preguntas, pero ¿y esta cuestión por qué será así? Pero ¿y por qué estaban los hombres y no las mujeres? Ajá, pero que yo entiendo, si yo me voy a otras literaturas y me voy al Midrash,
Yo entiendo que era mejor ser un perro que una mujer. O sea, literal, en las culturas de allá de Arabia, de los árabes y de los musulmanes. Hoy lo podemos ver. Hoy es mejor ser un perro que una mujer en esos países. Ya, en esto ya sacaron un contexto de que ya no pueden estudiar. Literalmente, creo que en los islam. No pueden estudiar las mujeres en la escuela. Entonces, esos mismos elementos culturales también yo tengo que aplicarlos a las escrituras. Y les va a servir mucho para que ustedes hagan todas las tareas, todas. Y puedan argumentar aún fuera de clase, porque eso es lo que ustedes, por eso que ustedes están aquí. Por lo menos a mí me alegró que ustedes entendieron lo de las maldiciones generacionales según Ezequiel 18. ¿Qué cuento y que Dios me va a maldecir porque mi papá era brujo? No, solo maldecir a él. A mí no, porque yo soy otro cuento. Pero hay que definir las cosas. Bueno, muchachos, no sé quién me ayuda con la foto, porfa. Bueno, vení, pues también me ayude. Yo, hermano. Bueno, sí, vení. Ay, por fin le veo la cara a Iri. Ay, ni chico, Navarra. Bien para la cámara. Ajá, ahí voy, la cuenta de 1, 2 y 3. Quedaron lindos. Ah, entonces buena la cámara, chicos. Vamos a orar rapidito porque nos vamos. Bueno, gracias Señor por este día, gracias Señor por esta oportunidad que nos permite hoy, mi Dios, aprender uno del otro. Porque esa es la fe, esa es la comunidad, esa es la iglesia del primer siglo, la comunidad de fe. Gracias Señor por esta oportunidad, bendícenos, guárdanos y que cada uno pueda, mi Dios, descansar, como dice el Salmo, tranquila y reposadamente en tus manos, porque tú eres quien nos hace vivir y nos hace levantarnos cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos. A ver, a Colombia. Que estén bien, cuídense. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.